¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos precisamente con el ingeniero Ernesto Torres Cantú. Él es presidente para América Latina de Citigroup. Nos ha hecho el favor de acompañarnos en este panel de expertos internacionales con el objetivo de discutir sobre la evolución del sistema de ahorro para el retiro en México. También para poder hacerle preguntas e interactuar con él respecto a la importancia que tiene el proyecto de reforma que se ha enviado algunas semanas al Congreso de la Unión y que refleja en buena medida un gran acuerdo logrado entre el sector privado en México, el gobierno y, por supuesto, los sindicatos representados en el Congreso del Trabajo en México. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos. En serio, es un honor y un gusto tenerte en este evento digital Amafore 2020. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Bernardo, ¿no? La quinta convención primera digital de Amafore, ¿no? Como sabemos, las Afores iniciaron hace 23 años, ¿no? Y han logrado muchas cosas en ese periodo de tiempo. Y ahorita estamos en lo que yo llamaría, en un punto de inflexión, francamente, para llevar el sistema de Afores y de pensiones en México a otro nivel que va a redundar en beneficios bien importantes para todos los aforavientes. Gracias, Ernesto. Pues sí, efectivamente, después de 23 años, finalmente se logra algo que se sabía que tenía que pasar. Era necesaria una reforma, y este es el nombre técnico. Una reforma paramétrica significa cambiar los parámetros. Por un lado, incrementar el monto de ahorro, que apenas es hoy del 6.5% del ingreso en México, y llevarlo al 15%. Y por el otro lado, disminuir el número de semanas o de años que se requieren para alcanzar una pensión en nuestro sistema. Dicho esto, Ernesto, y utilizando tu experiencia dirigiendo uno de los grupos financieros más importantes del mundo, y particularmente tu coordinación en América Latina, dinos, ¿dónde crees que esta reforma nos pueda poner en el escenario de los países de América Latina? Yo creo que tiene ventajas indudables la reforma. La más importante de todas es el incremento de 6,5% a alrededor del 15% en las aportaciones, ¿no? Y estas aportaciones, esos 9 puntos adicionales, obviamente van a venir a cargo del patrón. Y eso va a redundar en otra calidad de pensión y cantidad de pensión para los aforavientes, ¿no? Verdaderamente es otra calidad de vida que van a tener una vez jubilándose, Bernardo, ¿no? A mí me parece, por mucho, esa es la más importante, ¿no? También mencionaste la reducción de la cotización en semanas, ¿no? De 1,250 a 750 semanas, lo cual permite que más gente tenga acceso a la pensión por las cotizaciones, ¿no? Aunado a esto, como consecuencia de este incremento, viene una disminución en las comisiones que cobran las Afores, que va a ser consecuencia otra vez del aumento en las cotizaciones, y que este nivel de comisiones va a ser competitivo cuando lo comparo con otros sistemas pensionarios en Latinoamérica, ¿no? De hecho, incluso más bajo, pues, y estoy hablando en algo alrededor de los 70 puntos base, ¿no?
Y eso también termina siendo beneficio para los aforavientes, ¿no? Ahora, el otro que no se ve tan claro o no es tan fácil verlo es bueno, ¿qué hacemos con todo este dinero? ¿No? Ahorita el sistema de las Afores, ¿no? Ya es del tamaño de los ahorros del sistema bancario en general, ¿no? O sea, ya lo duplicó, ¿no? Y con otra perspectiva de tiempo. Entonces, esto permite a las Afores financiar invirtiendo en proyectos de larguísimo plazo que antes, hombre, cuando empezamos esto hace veintitantos años, pues era impensable, ¿no? Porque en los balances de los bancos no puedes tener créditos a esos plazos que se necesitan para proyectos, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque como sabemos, los depósitos de los bancos pues son a mucho menor plazo, ¿no? Entonces, hacen eso más difícil. Entonces, nada más imagínate que se puede duplicar el sistema, ¿no? Y eso quiere decir que se duplica la cantidad de dinero disponible en nuestro país para financiar proyectos de largo plazo, privados y públicos, ¿no? Obviamente, de los dos, ¿no? Y eso tiene un beneficio enorme para el crecimiento de la economía, Bernardo. Sí, muy importante lo que dices. Además, tu visión, Ernesto, como director general, presidente de Citigroup, conoces muy bien nuestro país y la región con tu nuevo encargo dentro del grupo. Es muy curioso lo que dices, el fondeo de los bancos realmente está limitado en cuanto a plazo y estos fondos son muy importantes. La expectativa, Ernesto, es que de aprobarse la reforma que envió el Ejecutivo al Legislativo hace algunas semanas, aproximadamente en un periodo de 10 años, se podría duplicar el saldo de ahorro de los trabajadores. En lugar de ser el 20% del Producto Interno Bruto, sería casi el 40% del Producto Interno Bruto. Y es muy relevante. En México, el saldo de crédito de los 51 bancos que operan en México, pues es apenas del 22%. Entonces, el ahorro de los trabajadores alcanzaría una cantidad mucho más grande. Sí, la necesidad que tienen las Afores en términos de qué capacidades desarrollar para tener digamos, la disposición, al tener la disposición de estos recursos, Bernardo, ¿no? Incrementales, yo creo que son similares a las que tenemos, pero más. O sea, necesitamos más capacidad de análisis, necesitamos más ágil, rápida, de análisis de los proyectos, ¿no? Para que estos cada vez tengan una más rápida respuesta. También creo que tenemos una labor importante en términos de la asesoría a los promotores de proyectos, ya sean públicos o privados, para que estos proyectos sean, pues ya no bancables, ¿no? Sino aforables, llamémosle, ¿no? En el sentido de qué características tienen que tener para que sean apetecibles para los inversionistas, etcétera. Y eso no nada más es, como todos sabemos, no nada más es tasas, son características legales, ¿no? Seguridades en términos de garantías, si es que las hay, etcétera. Entonces, esta asesoría a los promotores me parece que es una función de las Afores que tenemos que hacer más y más eficiente y rápido, Bernardo, ¿no? Del lado del país, lo que ahorita nos pasa es algo, no es el mundo ideal para las Afores, ¿no? Porque más del 50% de los recursos que tenemos están invertidos de alguna manera u otra en activos del gobierno federal, ¿no? Y lo que quisiéramos es que hubiese más proyectos privados, más proyectos público-privados, ¿no? Porque eso lo que sucede es que para nuestros aforavientes no nada más aumenta el rendimiento, sino que disminuye el riesgo porque lo diversifica, ¿no?
en lugar de estar concentrados de una manera tan grande en nada más el gobierno federal mexicano, ¿no? Entonces, creo que ahí para que haya más proyectos público-privados y privados, lo que estaríamos esperando ver una mayor decisión, digamos, no nada más de invertir en México, sino también una mayor seguridad jurídica a los procesos dentro de México que le den confianza a esta inversión para que se realice. Eso lo considero una condición precedente fundamental. Clarísimo, Ernesto. Y creo que tomas un punto muy importante, el de la certidumbre. Ernesto, a nivel internacional, particularmente en América Latina, hemos visto que en varios países, por ejemplo Chile, hay movimientos sociales importantes en contra de las administradoras de fondos de pensiones, el equivalente a las AFORES en Chile. Parte de lo que se les reclama es que han pagado pensiones escasas para los trabajadores y también se les acusa a estos manejadores de fondos de ahorro para el retiro que se benefician del ahorro de los trabajadores. Incluso han habido intentos de revertir el régimen de afores y de cuentas individuales. En México tampoco hemos sido ajenos a ello. Hay legisladores que han propuesto esa ruta. Desde tu punto de vista, Ernesto, ¿por qué es deseable que se mantenga un sistema de cuentas individuales de contribución definida y no uno de beneficio definido como el que teníamos antes del 97 o como algunas personas han estado pidiendo? Con base en tu experiencia y en la del grupo que representas, ¿qué diferencia habrá de México frente a estos países si se lleva a cabo la reforma? Yo creo que el primer punto que tocas es fundamental. O sea, eso no nada más aplica en el caso de las AFORES, ¿no? Y de las pensiones, sino aplica, en fin, a todos los servicios financieros que nosotros otorgamos como Citi, ¿no? Y francamente de cualquier banco, que es, si no terminas satisfaciendo las necesidades de tu cliente, tienes un problema. O sea, eso es así. Y la verdad de las cosas es que si al final del periodo la expectativa de uno de nuestros clientes es tener una mejor jubilación, que francamente es una expectativa, pues hombre, absolutamente normal. Es una expectativa que tienes tú, es una expectativa que tengo yo, etcétera. Todos tenemos esa expectativa. Y si no se satisface como tú esperabas, pues obviamente tienes una reacción negativa de los clientes. Y a mí me parece lo más natural. Por esa razón, la reforma que está ahorita ante el Congreso es tan importante, ¿no? O sea, la construcción de una pensión depende, y no es ciencia nuclear ni nada de esas cosas, de cuánto dinero aportes y por cuánto tiempo lo aportes y los rendimientos que obtengas. Es así de simple, ¿no? Entonces, al más que duplicar las aportaciones, otra vez pagadas por los patrones, que es súper importante, ¿no? Disminuir el número de semanas que necesitas cotizar para tener acceso a la pensión, ¿no? Todo eso en lo que va a redundar es en mucho mejores pensiones para nuestros aforavientes. Eso me parece extraordinario, caray, ¿no? También en esa lógica que vamos, de parte de tu pregunta, ¿no? En el sentido de qué es diferente, ¿no? O por qué es mejor un modelo que el otro, ¿no? A mí me parece que es también bastante simple, ¿no? El sistema de las AFORES en México, comparado con el que se tenía antes, es que
el dinero son cuentas individuales. O sea, hay una cuenta a nombre de Bernardo González, hay una cuenta a nombre de Ernesto Torres, que ese dinero es mío y ya, ¿no? O sea, no es un registro de cuánto tendría yo, no, es exactamente el dinero que tengo, ¿no? En otros sistemas no funciona de esa manera, ¿no? En otros sistemas es, Ernesto tendría derecho a este dinero siempre y cuando llegue su jubilación, el gobierno tenga dinero para pagarle, ¿no? Bueno, pues a mí no me gustaría ahorrar en un sistema así. A mí me gustaría ahorrar en un sistema como el que tenemos, donde yo sé exactamente cuál es el dinero, quién lo está cuidando y cuando tenga mi jubilación es el dinero al que voy a tener derecho. Me parece que es una ventaja radical, pues, comparado con otros modelos de pensiones, ¿no? Mucho mejor, obviamente, ¿no? También tiene la ventaja de que tienes competencia entre las Afores por rendimiento, ¿no? Cuidando, obviamente, en qué tipos de activos tienes que invertir adecuados al plazo y todas esas cosas, pero esa competencia es buena en rendimientos, en comisiones, ¿no? Que a quien termina beneficiando otra vez es al aforaviente, ¿no? Y todo este sistema juega para beneficio de nuestros clientes, Bernardo. Tocaste un tema que me parece fundamental y es el del esfuerzo que están haciendo los empresarios para hacer el incremento de las contribuciones obligatorias a nombre de los trabajadores. Tú has sido, y espero no molestarte con mi comentario en México, pero has sido uno de los empresarios en México muy preocupado porque los trabajadores tengan un mejor salario, que no se simulen los sueldos, que impulsaste decididamente el incremento de las contribuciones, en general la reforma. Y lo digo, a veces no se quiere que sepa quién está detrás de esos esfuerzos, pero es importante reconocerte, Ernesto. Dime, ¿qué ha cambiado en la mentalidad de los empresarios en México? O no es un cambio, pero es un compromiso manifiesto que asumen frente a la gente para llevar las contribuciones del 6,5% al 15%, y claro que implica un esfuerzo muy relevante para los patrones, para las empresas. El buscar que los salarios por lo menos no sean menores a cierto nivel. ¿Qué pasa, Ernesto? ¿Por qué están dando estos pasos? El sistema tiene 23 años y desde hace tiempo se sabía que tenía que haber esa reforma, pero hasta hoy logramos este compromiso de los empresarios y esta reforma. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto qué es lo que pasa en el empresariado de nuestro país? Yo creo que nos tardamos mucho, Bernardo, ¿no? Y yo creo que hay un enorme reconocimiento de que, o sea, México no va a salir adelante a menos que todos los mexicanos salgamos adelante. No podemos tener una sociedad con enormes desigualdades como la tenemos ahorita, ¿no? Y yo creo que ese es un reconocimiento cada vez mayor en los empresarios con los que yo hablo, ¿no? Y me parece que está reflejado en esta propuesta del CCE en este caso, ¿no? De que los empresarios sean los que pagan estos 9 puntos adicionales, Bernardo, ¿no? Como bien dices, vamos, en Citi, Banamex firmamos con otras 19 empresas un compromiso de que nadie ganara un sueldo menor a 6,500 pesos en ninguna de nuestras empresas, registrado en el Seguro Social, por cierto, sin incluir prestaciones, ni incentivos, ni bonos, ¿no? Ese número ya ha subido a más de 100 empresas, que me da muchísimo gusto, ¿no? Pero es fundamental que no haya empresas que registren al trabajador con menos dinero del que realmente le pagas, ¿no? Porque cuando haces eso, o sea,
le estás afectando no nada más su pensión, le estás afectando el crédito que pueden pedir en el Infonavit, por ejemplo, ¿no? Y que puedan comprar una casa y que se puedan jubilar dignamente. O sea, esa afectación es enorme deja tú para el país, tiene un costo humano muy real, ¿no? Que se traduce en familias no viviendo al nivel que deberían de vivir y francamente tienen derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, este reconocimiento de los empresarios, la verdad es que lo veo amplísimo, Bernardo, y me da muchísimo gusto que en ese sentido se haya traducido en la propuesta que, como mencionaste, es de empresarios, sindicato, gobierno, para llegar finalmente a una propuesta como la que se está presentando al Congreso de la Unión. La siguiente pregunta tiene que ver con la reforma. En general, hemos platicado que es una iniciativa muy positiva que va a mejorar las perspectivas de retiro de los trabajadores en nuestro país. Sin embargo, recientemente la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una opinión respecto de la iniciativa, en la que señaló que el establecer un precio máximo en realidad iba a provocar un mercado con inflexibilidad que iba a acabar afectando a las AFORES y además, en última instancia, a los trabajadores, afectando el interés de los trabajadores, evitando que hubiera muchas opciones y limitando la competencia. Desde tu punto de vista, evidentemente el regulador y legisladores piensan que los niveles de comisiones están altos. A mí me gustaría si nos pudieras comentar desde tu perspectiva cuál debería ser el mecanismo ideal para que se determinen las comisiones y también para alcanzar los mejores estándares internacionales en esta materia. Al final, esa es la aspiración, creo que de todos. Sí, claro, Bernardo. Las comisiones de las administradores de fondos y de AFORES o AFPs, etcétera, en el mundo, ¿no? Tienen que ver con un par de temas, ¿no? Tiene que ver con la maduración del sistema, o sea, cuánto tiempo lleva el sistema operando, y tiene que ver con el tamaño de los activos que manejan, ¿no? La verdad es que en una gran medida los costos de las AFORES son prácticamente los mismos si manejas 10 pesos que si manejas 20 pesos, ¿no? Entonces, entre más crece el saldo, más puedes bajar las comisiones, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de competitivo, es que haya una comparación con sistemas que tengan un desarrollo de un tiempo similar de desarrollo al que tenemos en México y un manejo de activos similar al que tenemos en México, ¿no? Por eso comentaba que una de las consecuencias de la nueva reforma es la disminución de comisiones, que es consecuencia, ¿no?, del aumento de lo que está manejando. Obviamente, digo, en términos de competencia, más allá obviamente, de la opinión de la Comisión Federal de Competencia, en términos el control de precios en cualquier industria en general, no es una buena idea, ¿no? Terminas dejando jugadores que no van a poder competir totalmente fuera, ¿no? Que atienden a una parte importante del mercado y que están, por ejemplo, a lo mejor en una etapa de crecimiento, que pues eso justifica que tengan una comisión más alta que otras, que llevamos más tiempo, etcétera. Y lo que se debe buscar es las condiciones para que tengas un mercado donde haya jugadores que realmente compitan, ¿no? Y que realmente busquen en esa competencia el beneficio de sus clientes, Bernardo. Entonces,
no es una buena idea el control de precios aquí ni en prácticamente ninguna otra industria. Muchas gracias, Ernesto. Finalmente, para terminar, quiero pedirte si puedes dirigir un mensaje a nuestra audiencia de parte del grupo que representas y en general a quienes observan y a los legisladores que están discutiendo este proyecto de reforma. Pues mira, que me da muchísimo gusto que la reforma ya esté en el Congreso, ¿no? Que esté siendo financiada por los patrones este incremento y que se haya llegado a este acuerdo en beneficio de los trabajadores de México. Ahora, es de los trabajadores en el sentido que, vamos, que son formales, ¿no? Nos queda como país, y eso ya es en adición a las AFORES, Bernardo, nos queda la labor pendiente de los trabajadores informales que no tienen ahorita ningún esquema de jubilación, ¿no? Ese es un trabajo como país, es un enorme pendiente que tenemos que atender, porque ahí al menos hay la mitad de los trabajadores de México que no tienen Afore y no tienen perspectivas de una jubilación. Deja tú digna, o sea, de ninguna jubilación, ¿no? Y eso es un pendiente importante para el país, Bernardo. De acuerdo, totalmente. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Agradezco de veras mucho tus comentarios, tu compromiso con el gremio, con la industria, con los trabajadores. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte. Hasta luego.